Hola, ¿qué tal amigos de Accesible? Estamos de vuelta en esta tercera temporada y hoy volvemos al origen. Estamos aquí en Radial 3.14 con una sorpresa, con Quique Vázquez. Pero antes de empezar la plática con Quique, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas, Universal Sónica, Morelos TV y por supuesto Radial 3.14. Quique, es un gusto tenerte para Accesible. Muchas gracias. Siempre me ha importado mucho ocupar estos espacios y platicar. Es un honor estar acá. Y pues para comenzar, a mí siempre me gusta como dejar claro quién es la persona que estoy entrevistando, pero que esa persona diga lo importante. ¿Quién es Quique Vázquez? Eso está muy complicado. Bueno, si pudiera describirme de una forma corta, diría que soy una persona apasionada en todo lo que hago. Soy psicólogo, soy comediante, ahora soy actor. De repente escribo, y todas las cosas las hago con mucho interés y con mucha pasión. Creo que eso es lo que yo diría que me caracteriza. Sí. Querido auditorio, no les quiero spoilear más, pero Quique y yo compartimos la parálisis cerebral, entonces ahora sí que va a ser una plática súper interesante porque hay cosas que compartimos, hay cosas bien diferentes, pero que a fin de cuentas hacen lo que queremos hacer en este espacio, dar una voz con un eco potente. Y pues ya vamos a empezar porque el tiempo apremia. Súper. A ver, ¿cómo fue tu infancia? Porque generalmente cuando hablamos con una persona con discapacidad se piensa que es una tragedia y a veces no es así o no todo es así. No, de hecho mi infancia fue muy feliz. O sea, en realidad como que mis papás entendieron muy rápido de qué va la parálisis cerebral y al asumirlo rápido, no sé si ellos de manera más íntima lo vivieron diferente, pero yo como niño no lo viví tan trágico como suelen pintarlo. O sea, sí hay cosas muy diferentes, como el hecho de vivir la mitad de tu infancia en rehabilitaciones y hospitales y así, pero pues yo lo consideraba como el equivalente a cuando llevas un niño a un parque. O sea, en realidad muchas de mis amistades fueron en hospitales y en centros de rehabilitación, entonces yo no lo recuerdo como una etapa difícil o como una etapa triste o trágica. Para mí fue muy... yo lo recuerdo con mucho cariño porque además mis papás, al tener esta flexibilidad, como que entendieron de, pues si no juegas fútbol, pues te gusta cantar o te gustan los videojuegos o harás otras cosas. Y eso, a querer o no, creo que instaló una conciencia en mí de que yo soy como cualquier otra persona y que me interesan las mismas cosas que otros niños, y eso me ayudó mucho como a entender muchas cosas, aunque sí de niño hacía pues estas preguntas difíciles para los adultos de cuándo me va a tocar correr o cuándo me va a tocar caminar o cuándo me va a tocar jugar fútbol y así. Pero creo que el problema es que la gente entiende estas preguntas como un sinónimo de tragedia y no como una curiosidad genuina de un niño que tiene un cuerpo distinto. Entonces mis papás creo que lo supieron manejar muy bien y me dijeron pues cuando toque. O sea, la mayoría de los niños es hasta cierta edad, pero contigo no se sabe. Entonces no te puedo decir ni sí ni no, pero te puedo decir que a lo mejor te lleva más tiempo, o a lo mejor no sucede, pero habrá que esperar y tener paciencia. Y creo que esto de la paciencia y de encontrar la manera propia de hacer las cosas fue algo que mis papás desde muy niño me instalaron. Entonces, pues sí, al final, desde niño recuerdo hacerme de herramientas para hacer las cosas que otros niños podían hacer y yo no. Y eso también ayudó a que yo desde muy niño tuviera herramientas que otros niños no tenían. Yo me acuerdo que de niño siempre me ha gustado escribir cosas. Creo que al menos de mi generación yo recuerdo haber sido de los pocos niños en ese entonces que llevaba un diario. Y a mí me gustaba mucho escribir cosas que pensaba, escribía poemas en ese momento, escribía cosillas, ¿no? En mis libretitas.
pues porque en realidad era algo que me entretenía hacer. Entonces cuando hacían concursos de poesía o de oratoria o de cuentos o lo que sea, siempre ganaba yo, pero era porque pues yo escribía todo el perro tiempo. Entonces al final recuerdo mi infancia con mucho cariño. Tuve la fortuna de también estar rodeado de personas que más allá de la crueldad o más allá de la discriminación, que es muy común, hubo mucha curiosidad alrededor, y creo que eso es bueno. O sea, cuando la gente se te acerca con curiosidad y das una respuesta certera de lo que estás preguntando, y creo que se satisfacen esas dudas y pasamos al siguiente paso, que es, pues quiero conocer a este niño. Entonces sí, me recuerdo como un niño con muchos amigos. O sea, la neta es que fue una etapa muy, muy linda. ¿Y cómo fue que entraste a esta serie que ya hablaremos más adelante, Ojitos de Huevo? Porque de pronto parece, yo no sé si tengas tú esa misma percepción, pero las personas con discapacidad son muy pocas las que llegan a acceder a espacios ya sea de radio, de televisión. Entonces los que llegan son contadísimos, y te pregunto esto porque esta experiencia debió marcar un antes y un después, porque tú tienes la capacidad, a lo mejor con la serie y ahora con todas tus redes, de hacer este eco potente que tanto mencionamos en este programa, porque siempre lo digo, las personas con discapacidad que puedan hablar y puedan, digamos, a hilar todo este discurso por el que estamos peleando, tenemos esa responsabilidad para los que no. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se da este proceso? Y a lo mejor, ¿cómo se da este cambio en ti de ser, pues no quiero decir rockstar, pero sí, porque me ha tocado ver un montón de comentarios hacia tu persona y hacia tu actuación, que me parece muy genuina. Pero ¿cómo se da este cambio o esta llegada a la serie Ojitos de Huevo? Creo que es un cúmulo de cosas. Yo ya llevo 9 años en la comedia haciendo stand-up, y desde el 2012 estoy metido en el activismo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, para mí ya era, o sea, es imposible pensarme fuera o sea, para mí es imposible ocupar un espacio y no traer a la mesa el tema de la discapacidad vista desde el modelo social. Y el stand-up, mucho de mi stand-up está basado en eso. Más allá de los clichés, en cambiar la perspectiva, la manera de ver la discapacidad. Y entonces, cuando llega Ojitos de Huevo, que además llega de una manera muy fortuita, o sea, yo ni siquiera estaba buscando formar parte de ninguna serie ni nada. A mí literalmente mi manager me llamó y me dijo, están buscando un actor con parálisis cerebral para una serie, o sea, así. Y me dijo, pues tú eres comediante y tienes parálisis cerebral, pues haz el casting y qué tal que te quedas. Y pues me mandan la escena con la cual me hacen el casting, y cuando la leo me doy cuenta de que es algo que a mí me había pasado con Alexis en algún momento de la vida. Y pues estudié y repasé mis líneas y todo. Me acuerdo que íbamos a final de la pandemia y el casting se hizo por Zoom. Yo estaba nerviosísimo. Entonces hice el casting y me acuerdo que estaba el productor ejecutivo, el director, el guionista principal y Alexis para dar réplica. Y cuando hicimos la escena, me acuerdo mucho de las palabras del director, porque cuando lo vio me dijo, es que es este güey. O sea, no hay que buscar más, es este güey, lo entiende perfecto, tiene buen ritmo, bla, bla, bla. Yo creo que el director no sabía que Alexis y yo nos conocíamos desde antes. Entonces, hago la escena, me quedo, y cuando me quedo, cae en mí irremediablemente una responsabilidad muy fuerte en mis hombros, porque cuando me quedo y ya me cuentan de qué va la serie y todo, yo pensé que creo, espero no equivocarme, pero hasta donde yo sé, es la primera serie en todo México
que 2 personas con discapacidad son los protagonistas de la serie. Entonces, cuando yo caigo en cuenta de eso, en mis hombros cae esta responsabilidad de hacer una representación de la discapacidad que vaya más allá del discurso lastimero y de estas fantasías trágicas que la gente suele hacerse con respecto de la discapacidad, y que también quería hacer una representación que fuera más allá de la burla de mi propia condición, que tampoco es algo que yo haga en mi stand-up. O sea, mucha gente tiende a generalizar mi trabajo. Generalmente esa gente no ha visto mi show, que dice, es que esta persona ha hecho comedia de su condición, y yo, no te has parado a verme en el stand-up, no te has parado a escuchar lo que digo, porque en realidad meto mucho este discurso del modelo social en mi stand-up. Y entonces, cuando me llega la serie, yo lo que pienso es, no quiero caer jamás en esta onda trágica, no quiero caer jamás en esta onda de la sorna y de la burla hacia la discapacidad, que cabe aclarar que cuando yo llegué había mucho de eso en el guión. Entonces, cuando vi eso en el guión, había una responsabilidad en mí de sentarme con los guionistas y de decir, la están cagando. Y fíjate que es bien importante lo que dices. Uno, el sentido del humor, porque a mí me pasa mucho que con otra persona con discapacidad nos llevamos súper pesado, pero súper pesado. Hasta nos llamamos choquitos. Ajá. Y entonces de pronto, cuando otra persona que no tiene discapacidad ve que te llevas tan pesado, cree que se puede meter como en esa dinámica. Uh-huh. Y dices, no, espérate. O sea, como que no te metas porque tú no sabes lo que es vivir. O sea, nos podemos burlar entre nosotros, pero tú tenos respeto, y si te incluimos, pues ya entrale a la carrilla. Ajá. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Siento que esto pasa porque la gente no entiende el tema de la discapacidad como un rollo comunitario y como un rollo identitario, no lo entiende. Yo podría hacer el paralelismo tal cual con la comunidad LGBT, que se pueden hablar de zorra, jota y bla, 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 pero es jerga dentro de la comunidad LGBT, que entre ellos se hablan así, y que si ellos te dan cabida, tú juegas en la carrilla, pero es porque se entiende a la comunidad LGBT como una comunidad, como un grupo de gente, pero a la banda disca no nos entienden así, no nos entienden como parte de un colectivo, como parte de una comunidad con las mismas reglas que cualquier comunidad tiene. Y creo que eso pasa mucho. O sea, la gente hegemónica que suele ver a personas con discapacidad hablarse en este tono y en estos términos, se suele espantar mucho y suele decir, se lleva pesado, pero porque le cuesta trabajo entender que es una cuestión de identidad. O sea, tú y yo nos entendemos porque sabemos cómo es que vemos la vida a los paralizos, pues, y qué es lo que nos pasa a los paralizos, pues, tenemos esta cuestión en común que podemos compartir como una cuestión identitaria y como una cuestión de comunidad, pero la gente no lo entiende. La gente suele entender que estamos enfermitos de algo y que no deberíamos burlarnos de la enfermedad. Es como burlarnos de alguien con cáncer, y pues no va por ahí, porque a nosotros no se nos va a curar la parálisis cerebral, no se nos va a quitar la parálisis cerebral. Es parte de quien somos. Y vamos a ser así siempre, y de pronto parece que el discurso de la sociedad o parte de la sociedad es, ay, ¿por qué no te haces esta terapia para que camines bien? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, durante mucho tiempo llevé, 13 años terapia sin parar, y de pronto le dije a mi mamá, ya basta, porque mi cuerpo está cansado. Y entonces digamos que mi reacción de la adolescencia fue esa, de no quiero hacer terapia porque no quiero estar normal, porque quiero que me quieran como soy. Y, claro, me di cuenta que obviamente los doctores te dicen, si te haces esta operación vas a caminar bien. Cuando eres niño, esa es como la ilusión que te meten, ¿no? Claro. Y ya cuando vas creciendo te das cuenta de que probablemente sí camines mejor, pero no al 100, y entonces no vas a compartir esa experiencia de normalidad, pero la sociedad te lo está exigiendo, de te tienes que ver así a cuadro, no tienes que tener los ojos chuecos, o te tienes que parar o sentar de cierta forma porque si no se ve mal. Y entonces cuando yo de pronto hago televisión las primeras veces, me pasó mucho que le decía a mi mamá, es que no sé si vaya a dar la talla, y mi mamá me dijo, tú tienes un discurso potente y ese discurso es el que tiene que predominar. Uh-huh. Y lo que tú digas le va a importar a la gente porque es algo
como bien dices, comunitario, que se comparte, que no se dice. Y en este caso, como tú decías, estos chistes que a lo mejor tú tuviste que hablar con los guionistas, de pronto es un poco como de cómo representas la discapacidad dignamente, porque ya te lo decía yo, y a ver si no me matan los guionistas de Ojitos de Huevo, que como que les hacía falta todavía un poquito más de centrarse en cosas, por ejemplo, como el desempleo, o cuando consiguen un empleo, ¿qué sucede? Como esos temas duros, inclusive la sexualidad, pero entendida en lo cotidiano, no cosas esporádicas. Y ya te lo decía yo pero ¿a poco todo se resuelve con una herencia? Ajá, exacto. Y es que, vamos, no podemos cambiar todo un sistema de pensamiento que además la misma gente sostiene. O sea, un ejemplo muy claro de esto es el personaje de Charlie es gay. Y la gente reaccionó ¿cómo que además de chueco es gay? Pues Dios no castiga 2 veces. Y es como, carnal, perdón por romperte tu burbuja, pero allá afuera hay gente disca que además pertenece a la comunidad LGBT, que tu reducida mentecita no lo entienda, no quiere decir que no exista. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que a mí me gustaría hablar, como esta invisibilización doble que vivimos las personas con discapacidad, porque hasta que no nos parezcamos funcionalmente al hegemónico, no se nos toma en igualdad de condiciones, la gente no lo cuestiona, la gente no lo dice, la gente lo da por sentado. Y esa invisibilización se da en todas las áreas, no solamente en la laboral. Simplemente en algún momento, en alguna entrevista, yo creo que en la TED Talk decía que con mi actual pareja, al principio, muy al principio, cuando yo empecé a salir con ella, me esforzaba voluntariamente por tratar de caminar lo más derecho que pudiera y lo más fluido que pudiera. Y una vez cuando lo hablé con ella me dijo, ¿sabes qué? Nunca me di cuenta. Literalmente su respuesta fue, nunca me di cuenta. Yo pensé inmediatamente, qué pendejo. O sea, porque justo como dices, desde niños nos meten esta idea de te tienes que, o sea, tu sueño, tu aspiración final, tu realización como ser humano va de parecerte al hegemónico, de moverte como el hegemónico, de ver, de dar ese cuadro. Y entonces tus sueños, tus aspiraciones, tus necesidades, tus creencias, todo lo que nos nutre queda en un segundo plano hasta que no nos parezcamos funcionalmente al hegemónico. Y creo que eso le falta mucho por reflexionar a mucha gente, no solo a los guionistas de la serie, a mucha gente. Te puedo hablar de los guionistas, de los directores, de los productores, de los gaffers, de los camarógrafos. De repente se les olvida que estamos ahí. Y creo que la serie es un gran parteaguas, porque a lo mejor no a toda la comunidad audiovisual que existe en México, pero sí al menos a personas importantes, sí les estamos metiendo la duda de, güey, ¿qué tanto es nuestra culpa que no haya más gente disca aquí? Porque al menos desde que yo estoy ahí y que está esta serie, sí pedimos, bueno, yo pedí específicamente que hubiera gente disca en el staff. O sea, ustedes se las investigan, a mí no me importa quién contrate, pero tiene que haber gente disca en el staff. Y se la tienen que ingeniar. Y cuando vieron que lo consiguieron y que además trabajan chido y que hacen las cosas bien, sí metimos esta duda en decir, ¿qué tanto es nuestra culpa, güey? Porque gente disca hay y saben hacer la chamba. ¿Qué tanto es nuestra culpa que no estén aquí? Y creo que este tipo de preguntas no se las hace la gente. La gente asume que no vamos a poder hacerlo. La gente asume que nuestras historias no son interesantes. La gente asume que las historias que se pueden contar tienen que ver forzosamente con nuestras condiciones y no como personajes que forman parte de una comunidad que somos. O sea, es algo increíble que hasta el día de hoy haya personas que tienen opiniones del tipo, es que tú quieres ocultar tu parálisis cerebral con un dedo, y es como, no,
Yo solo te estoy hablando de que la parálisis cerebral forma parte del mundo y que mi parte ya la hice. Ya llevé 17 años terapia. Ya fui con médicos 17 años de mi vida. No voy a caminar mejor. Ya, mi parte ya está hecha. ¿A qué hora haces tú la tuya? Entonces creo que la serie pone muy de manifiesto eso y que de alguna manera estaba muy olvidado en el primer borrador del guión. Y de estas pláticas que tuvimos con el equipo de guionistas salió la escena de cruzar la calle en la serie, que para la gente hegemónica puede ser algo muy cotidiano, pero imagínate a alguien con bastones guiando a un ciego tratar de cruzar una calle, y no fue hasta que lo vieron que mucha gente dijo, madres, no lo había pensado. Entonces, hijo, ha sido bien interesante y bien complicado a la vez. Perdóname que te interrumpa, y antes de entrar al tema del capacitismo, porque ese yo creo que también es un eje que tenemos que platicar, tenemos que ir a una breve pausa. Yo soy Natalia Correa, estás en Accesible, regresamos.